y le damos la bienvenida a la doctora Claudia Zapata Macura, directora general de Macura Grupo Consultor, abogada especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, experta en insolvencia de personas naturales no comerciantes, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Estudios en Insolvencia de la Persona Natural, asesora y conciliadora en insolvencia para persona natural no comerciante. Cuenta con 20 años de ejercicio profesional en empresas del sector público y privado. El tema que nos trae para el día de hoy, insolvencia de personas naturales no comerciantes. Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, buenos días, tiene usted la palabra. Gracias, Carlos. Gracias, doctora Claudia. Me gusta mucho saludarla. Este tema es bien interesante. Gracias. Yo reportaría como cuestión de práctica, yo estoy en el eje cafetero y había una señora que estaba en el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. Y esta negociación de una finca, estaba en la negociación de una finca y se pegó la enredada más bárbara porque entraron los abogados y entonces a mirar cada una de las circunstancias, qué parte estaba dentro del espacio de la insolvencia, cuál no. Mejor dicho, es muy importante precisamente el tema porque toca mucho a las personas naturales que toman ese paso de entrar en insolvencia. Este régimen considero que buscan proteger los derechos de los acreedores y ofrecen a los deudores una oportunidad para reorganizarse y continuar con sus actividades o en su defecto resolver su situación financiera de manera ordenada. Es importante que las personas en situación de insolvencia consulten con expertos legales, como sería el caso de ustedes, para entender las implicaciones y oportunidades que ofrece cada proceso. Doctora Claudia puede iniciar su intervención, que es un tema bien interesante, porque seguramente estarán aumentándose las personas que entren a la insolvencia. Buenos días, Carlos. Pues agradecida por esta invitación, por haber aceptado que estemos aquí conectados para hablar de este tema tan importante que la verdad involucra a toda la comunidad, personas naturales en general, pero también las personas naturales que tienen que ver con las empresas. Vale la pena entonces señalar que inicialmente para hablar de insolvencia tenemos que conocer el significado de la misma y se resume en pocas palabras. ¿Qué es insolvencia? Pues es el estado de incapacidad en el que se encuentra una persona para atender sus obligaciones. Partiendo entonces de esto, tenemos que tener en cuenta qué legislaciones existen, qué reglamentaciones existen para cubrir, para que las personas puedan acceder a una acción, a un proceso, a un trámite legal para proteger su patrimonio especialmente y poder negociar las deudas con los acreedores. Usted bien lo decía, para esto se necesitan expertos. La verdad es que en el campo de la insolvencia se requiere de conocimiento, es muy importante la asesoría para las personas cuando deciden y cuando se encuentran en una situación de endeudamiento y no tienen una salida. Es muy importante la asesoría y tener la claridad y la capacidad para llevarlos por este buen camino de la ley, porque lastimosamente hemos encontrado situaciones donde una persona en medio de su urgencia y de su angustia acude a la ley, pero por una mala asesoría han terminado perdiendo sus inmuebles, sus casas, su patrimonio, cuando no era eso en realidad lo que en principio la persona pues buscaba o esperaba. Nos encontramos con casos también donde personas a quienes llevan a un trámite de insolvencia y cuando se logra, por ejemplo, un acuerdo de pago, pues es un acuerdo de pago que se escapa de la capacidad misma del deudor y que en el camino, en el momento de la ejecución, no van a poder cumplir, lo que conlleva obviamente a un fracaso y a una liquidación patrimonial. Entonces,
si bien es un camino y es un salvavidas, pues también es un tema que hay que abordar con mucho cuidado porque no es así tan fácil. Desde el mismo momento en que se hace la asesoría al deudor, pues hay que revisar muy bien cuál es su capacidad de pago, cuál es su disponible, qué activos posee, cuál es su situación económica, cuál es su endeudamiento real, porque la idea puntualmente es, si bien es proteger también el crédito, pues los acreedores obviamente aquí se tienen que beneficiar, pero pienso que el deudor es el que más necesita del acompañamiento y de la protección. Entonces, desde ese mismo momento de la asesoría, pues creo que la responsabilidad está en hacerla muy bien, con conciencia, con conocimiento, pero sobre todo con la empatía que necesita ese deudor que viene tan preocupado y tan angustiado por una situación que ha llevado inclusive a tomar decisiones fatales a muchos. Y en estos 12 años de experiencia, la verdad es que he tenido casos de muchos éxitos, pero también conozco y de muy cerca situaciones donde incluso personas han acudido al suicidio por el desespero al que llegan por no saber qué camino coger y por no poder soportar la presión que ejercen los acreedores por las deudas que tienen en ese momento y que no pueden atender. Entonces, para hablar de insolvencia y básicamente encontrar ese camino y dirigir a las personas para que logren avanzar y caminar por esta autopista que la hemos llamado muchos, porque la verdad es que sí es una autopista que le permite al deudor encontrar una solución. Y quiero hablar de la ley 1564 del 2012, pero antes de esta quiero hablar de un antecedente puntual, y es que antes existía la ley 1380 del 2010, insolvencia para persona natural no comerciante. Esta ley fue declarada inexequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-685 del 2011 y fue declarada inexequible puntualmente porque se violó el principio de publicidad señalado en el artículo 160 de la Constitución Política. En ese orden, entonces, fue declarada inexequible la ley y a través de la sentencia C-685 del 2011, la Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República para que profiriera entonces una ley que permitiera la insolvencia para la persona natural. En ese momento se encontraba en la actualización el Código General del Proceso y allí nos permitieron introducir la ley de insolvencia para la persona natural, que está contenida en 47 artículos. Realmente es una ley muy corta, que está muy expresa, da el paso a paso de cómo es el procedimiento e indica puntualmente a quién está dirigida. Entonces, a partir del artículo 531 al 576 del Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012, encontramos puntualmente el título cuarto, que se hace referencia a la insolvencia de la persona natural no comerciante. Aquí iniciamos entonces hablando que ¿quiénes pueden acogerse a esta ley? Pues pueden acogerse a la ley de insolvencia de persona natural no comerciante todas las personas que no ejerzan una actividad de comercio. Y aquí me quiero detener un poco porque en este momento, afortunadamente, se encuentra en estudio el proyecto de reforma a la ley que lo que pretende, entre otros, y el más importante para mí, como lo considero, es que quiere integrar a todas las personas naturales, que esta ley permita a todas las personas naturales, indistintamente si ejercen una actividad de comercio o no, pero que les permita llegar a la ley de insolvencia. ¿Y todo esto por qué? Pues por la problemática que se ha vivido a lo largo de estos años de algunas personas que son pequeños comerciantes, que son informales, que es realmente la mayoría que mueve la economía de nuestro país. Y estas personas que son informales, que ejercen una actividad de comercio y necesiten de una insolvencia, pues lastimosamente
a la ley 1564 se van a presentar, pero pues van a ser rechazados porque ejercen una actividad de comercio. Pero luego entonces se van a presentar a la ley 1110, bajo la ley 1116 ante la Superintendencia de Sociedades y también van a ser rechazados porque no cumplen los requisitos. ¿Cuáles son? Pues no tienen unos estados financieros, no manejan unos balances, no manejan inventarios de activos, ni una información puntual que sí es exigida en la ley 1116. Entonces, esta persona queda en el limbo, queda sin la oportunidad de poder acceder a la ley, se le estaría violando el principio del acceso al derecho al acceso a la justicia, y con el ánimo de evitar esto y de proteger a estas personas y con el ánimo de que haya derecho a igualdad realmente, porque lo que se busca es que haya un derecho a la igualdad, pues es que se está planteando como uno de los puntos más importantes, diría yo, en el proyecto de reforma que ya fue aprobado en primer debate y se encuentra en este momento en el informe en la comisión para que sea sometido a la ponencia del debate de la Cámara de Representantes. Entonces, pues ahí vamos, realmente estamos apoyando mucho esta reforma y creo que vamos a lograr unos resultados interesantes. Luego entonces miraríamos cuáles son los requisitos para acceder a la ley de insolvencia. Y el artículo 538 es muy claro al señalar que los requisitos para entrar a la ley de insolvencia son, pues, no ejercer la actividad de comercio y tener 2 o más deudas con mora de más de 90 días, o que cursen 2 procesos judiciales ejecutivos o de jurisdicción coactiva en contra del deudor. También hace referencia a ese artículo que esa mora no puede representar menos del 50% del pasivo total. Aquí también me quiero detener un poquito porque ese va a ser uno también de los puntos de la reforma, y es que haya equidad en el entendido que si para la ley 1116 hoy se exige que la mora sea no menos del 10% del pasivo total, pues que sea también, haya una equidad para la persona natural, que no se le exija que sea el 50%, porque hay muchas personas que, si bien están muy urgidas de la insolvencia, tienen créditos de libranza, y los créditos de libranza, como ustedes saben, se encuentran con descuentos que le realizan a las personas de su salario o de la pensión, y obviamente estos créditos se encuentran al día. En su gran mayoría, las personas que tienen créditos de libranza podríamos decir que son los créditos más altos que puedan tener dentro de su endeudamiento, pero al encontrarse al día, pues obviamente no les va a poder permitir cumplir con ese requisito de la mora del 50%, de más del 50%. Entonces, esa sería una persona que se va a quedar sin la posibilidad de acceder al trámite porque no cumple puntualmente con ese requisito, y no lo cumple, pero está muy urgida del trámite porque realmente ya su capacidad de pago no le da ni siquiera para vivir. Entonces estaría pagando los créditos, pero no tendría la suficiencia para atender sus gastos de subsistencia propios y de la familia. Entonces es una persona que se va a quedar allí sin la posibilidad de acceder a la ley. Y lo que se pretende entonces también con esta reforma es que sea modificado este requisito del porcentaje de la mora para que todos, sin excepción, pues tengan la posibilidad de acceder a la norma. Hablando entonces ya partiendo de estos requisitos, pues que son muy puntuales y son muy mínimos, entraríamos a revisar que el trámite se adelanta ante un centro de conciliación. Los trámites, bueno, el artículo 539 pues nos especifica puntualmente cuáles son el paso a paso para diligenciar la solicitud. Aquí los voy a enumerar así muy rápido porque en el Código General del Proceso pues están contenidos. Puntualmente, ¿qué señala este artículo? Hace referencia a que se deben indicar las causas que llevaron a la situación de insolvencia. El deudor deberá presentar una propuesta para la negociación de deudas, y aquí quiero detenerme porque la norma señala que la propuesta debe ser clara, expresa y objetiva. Entonces,
pues hemos tenido situaciones donde, por ejemplo, un deudor dice, pero si yo debo 200 millones, pero solamente tengo 300.000 pesos mensuales para atender el pasivo, porque antes me ganaba 5 millones y ahora solamente estoy devengando un salario mínimo o nada. Entonces, cuando la ley hace referencia a que la propuesta debe ser clara, expresa y objetiva, pues creo que ahí está un poquito desbalanceada en el entendido que Clara, ¿cómo va a pretender si debe 200 millones y no tiene la capacidad de decir, no, pues entonces sí, dispongo de 10 millones para pagar en 5 años esos 200 que estoy debiendo? Pues sería ilógico. Este también, pues ese es uno de los temas que creo se está discutiendo para efectos de incluirlo, que sea un poquito dosificado en el entendido de que la propuesta, pues al decir que es clara, pues es la manifestación que hace el deudor de pagar cuánto es su disponible, que no tiene que ser puntualmente lo justo para atender las obligaciones, sino lo que está dentro de su capacidad. Expresa, pues obviamente lo está expresando, es su manifestación, y objetiva, pues digamos que la objetividad aquí tendría que entenderse es no objetiva en el entendido de que lo que debe es lo que tendrá que pagar y tendrá que disponer de una cuota mensual para el pago de eso que debe. No, la objetividad tendría que radicar es en la capacidad que tiene ese deudor para poder atender ese pasivo. Luego, entonces, señala este artículo que deberá realizar una relación completa y actualizada de sus acreedores. Aquí hay que observar que todas las deudas tienen que quedar incluidas dentro del trámite de insolvencia, todas, sin excepción alguna, las que se encuentren al día, las que sean de menor valor, las que sean de mayor valor. Hay personas que dicen, no, es que aquí yo como solo debo 500.000 pesos, yo no la voy a incluir. No, todas las obligaciones se tienen que incluir. Y esta obligatoriedad de incluir las obligaciones es porque si nos vamos más adelante de la norma, nos vamos a encontrar por allí con unas situaciones puntuales que no son favorables al deudor en el evento de omitir obligaciones. Y es puntualmente que si se logra comprobar que omitió una deuda dentro del trámite de insolvencia y este deudor llegara a terminar en un fracaso de la negociación y en una liquidación patrimonial, pues no se va a beneficiar del descargue al que hace referencia la norma en el evento de no haber activos suficientes o insuficientes para cubrir el total del pasivo. Entonces es muy importante desde el inicio, en la misma asesoría, dejarle muy claro al deudor que las deudas tienen que ser relacionadas todas sin excepción alguna, todas, para que no vaya a tener contratiempos pues, en el desarrollo del trámite. Y situaciones que le desfavorezcan finalmente, porque pues si no se logra favorecer de un descargue, no teniendo la capacidad, no teniendo activos suficientes y no se logra beneficiar de un descargue, pues esto va a significar que termina el proceso de liquidación, pero las deudas, esos saldos van a ser cobrados por los acreedores. Bueno, tenemos también que debe relacionar un inventario, hacer un inventario, una relación detallada de qué bienes tiene a cargo. Aquí no es una camisa de fuerza este numeral, entiéndase que la norma señala es que realice una relación detallada de sus activos. Obviamente si no los tiene, pues no tendrá que relacionar nada. No significa que si no los tiene, pues entonces no va a poder acceder a la ley o que entonces va a ser inadmitido o va a ser rechazado. No, eso no lo dispone la norma. Claridad en esto porque también hay un tema puntual que ya llegó inclusive a haber decisión del Tribunal Superior de Cali en el entendido que los trámites de insolvencia no pueden ser limitados ni condicionados a que el deudor deba tener activos para que puedan acceder a la ley y que adicional en los procesos de liquidación patrimonial pues no hay lugar a terminarlos de manera anticipada o a considerar que no se declara la apertura de los mismos por a falta de activos o insuficiencia de activos. No, ya hay pronunciamiento
y inclusive de la Corte Suprema de Justicia, donde señala que los trámites se tienen que adelantar hasta el final y hasta la etapa que correspondan, y que tanto el conciliador, en caso de un fracaso de la negociación, remitirá al juez civil municipal, quien deberá declarar la apertura de la liquidación patrimonial así no hayan activos o sean insuficientes. El liquidador hace lo propio, correspondiente a hacer un inventario en ceros, y el juez lo que deberá hacer es una terminación del proceso sin activos, sin adjudicación, pero procediendo con el descargue de las obligaciones. Aquí pues yo quiero detenerme pues en cada punto, yéndome hacia adelante, pero también señalando las disposiciones normativas y jurisprudenciales que tenemos en el momento, porque la verdad es que esto es muy importante que se conozca, esto es muy importante que lo sepa la gente, que no les llegue una información errada, que es lo que casi siempre suele llegar a los oídos, es la información pero errada y que genera de alguna manera miedo y pánico para acceder a estos tipos de trámites. Entonces, frente al tema de los activos, si bien el artículo 539 solicita que se relacionen, se haga una relación detallada de los mismos, no significa lo anterior, que si no los posee, entonces hasta ahí llegue la solicitud. No, simplemente no poseo activos. También se deben relacionar los procesos judiciales y administrativos que cursen tanto en contra como a favor del deudor. Aquí, pues obviamente deberá relacionar los procesos ejecutivos que les hayan adelantado los acreedores para hacerse efectivo el cobro de las obligaciones, los coactivos que hayan adelantado las entidades administrativas, pero también deberán relacionar aquellos procesos que ellos como persona natural hayan adelantado contra alguna entidad. Y suele pasar, un deudor que pueda tener una demanda laboral, o tenga incluso un ejecutivo en contra de una persona, sí, cualquier tipo de proceso, un proceso ordinario contra una entidad pública, en fin, cualquier tipo de proceso a favor o en contra del deudor deberá ser relacionado. Deberá aportar una certificación de ingresos. Y esto pues aplicaría y se entiende que para la persona natural dependiente, quien trabaje, pues deberá aportar su certificado laboral, y para el que sea independiente, pues aportará una certificación que le expida un contador. Deberá relacionar el monto al que ascienden los recursos disponibles para el pago. Aquí la norma no está diciendo usted deberá relacionar el valor equitativo o correspondiente que le permita cumplir con el pago de todos los pasivos. No, le está diciendo relacione cuál es el monto al que ascienden los recursos que usted tiene disponibles para pagar. Allí, pues el deudor deberá ser muy sincero y decir, si me gano 3 millones y mis gastos de subsistencia son 2.500 porque soy cabeza de hogar, porque tengo mi esposa que es ama de casa y tengo 2 hijos menores que dependen económicamente de mí todos, pues mi disponible son solamente 500.000 pesos o 300.000 pesos o 200, pues relaciónelo, infórmelo, ese es su disponible. Deberá presentar una información relativa a si tiene sociedad conyugal vigente, sociedad conyugal o patrimonial vigente, o si esta ha sido liquidada en algún momento, y deberá informar pues en qué momento fue liquidada, y para ese momento aportar copia de esa liquidación para que de entrada se conozca que si hubo unos activos, estos fueron repartidos, y se pueda tener claridad de entonces cuáles son los activos que tiene el deudor a su favor. Debe hacer una discriminación de obligaciones alimentarias a cargo. Esto pues aplicaría para las personas que tienen procesos de alimentos o que han realizado una conciliación de cuotas alimentarias en algún momento, pues que tienen esa obligación allí, que la deberán atender sí o sí, porque los créditos de alimentos tienen prelación sobre todos los demás. Entonces, es muy importante que se haga mención a si en algún momento tiene esas obligaciones alimentarias con los hijos o inclusive con los padres, para que se tengan en cuenta y no sean pasados por alto en algún momento de llegar a una negociación. Todo, pues, ¿por qué? Porque el tema de los menores resta, es decir, es de suma importancia en el tema de la prelación de créditos,
y se le debe respetar a los menores, especialmente el derecho a la cuota alimentaria o a ese crédito de alimentos que esté cursando en contra de ese deudor. Todo eso tiene prelación especial sobre cualquier obligación que tenga el deudor. Entonces no podría omitirse esta información, pasarse por alto, porque luego entonces podrían haber complicaciones en el desarrollo del proceso, incluso un deudor que llegara a una liquidación patrimonial. Podría tener inconvenientes por no haber relacionado información relativa a si tiene obligaciones alimentarias. Entonces, una vez dicho esto, tenemos que entrar a revisar ante quién se tramita una insolvencia para la persona natural. Existen centros de conciliación y entendamos conciliación desde la ley 640 que establece la conciliación extrajudicial, las audiencias de conciliación donde se pueden tramitar y dirimir cualquier tipo de conflicto que susciten entre las personas y que podrán ser dirimidas ante un centro de conciliación. Pero aquí hay una diferencia y es que no todos los centros de conciliación pueden atender insolvencia. Los centros de conciliación que pueden atender insolvencia son aquellos que están avalados por el Ministerio de Justicia como centro de conciliación, pero adicional como centro de conciliación para operar en insolvencia. Deben cumplir con ese aval y con ese requisito. También podrán conocer de los trámites de insolvencia las notarías. Todas las notarías del país pueden conocer de los trámites de insolvencia por disposición legal, o sea, el Código General del Proceso les endilgó esta responsabilidad, no necesitan estar avalados por el ministerio, ellos ya por ser notaría pueden atender insolvencia de persona natural. ¿Que todas lo estén haciendo? Realmente no. No lo están haciendo todas las notarías y no porque no les sea obligado realizarlo, es que es una obligación, no pueden negarse a llevar un trámite, pero muchas notarías pues señalan que es una responsabilidad grande, que ellos no asumirían esta parte de tener que como incurrir en esta dirección puntual de un trámite de insolvencia y todas las implicaciones que tiene y prefieren pues en muchos de los casos a personas les indican que no están tramitando o les aceptan el trámite, pero con la condición de que la tarifa, lo condicionan con la tarifa porque las tarifas entonces las aplican plenas como establece el decreto y pues muchas personas obviamente no van a poder acceder por la tarifa a trámites a través de notarías. No quiero decir que son todas, muchas algunas han logrado regular el tema de las tarifas, tienen muy bien conformadas la lista de los conciliadores. De hecho, yo soy operadora en insolvencia en algunas notarías del país, especialmente en el eje cafetero, donde se ha podido tramitar la insolvencia, pero porque hemos hecho un trabajo muy educativo, muy de sensibilizar al personal de la notaría, de indicarle que realmente ellos no se pueden negar a recibir un trámite de insolvencia, que eso sería tanto como negarle a una persona el derecho al acceso a la justicia, que la ley les ha a ellos señalado esta responsabilidad y que las personas que acuden a este trámite pues obviamente es porque lo necesitan. Entonces, además porque la tarifa no puede ser una barrera de acceso, lo dice la ley, no puede ser una barrera de acceso al trámite. Entonces, digamos que ahí vamos haciendo un trabajo de sensibilización, un trabajo de hacer entender que todas las personas naturales en su momento necesitamos de la colaboración de las entidades públicas, de las entidades privadas, en este caso para un trámite de insolvencia, pues quién más en un pueblo, por ejemplo, donde no haya un centro de conciliación, pero sí notaría, y una persona que necesite un trámite de insolvencia, pues cómo no va a poder la notaría atenderle su caso. Por supuesto que lo debe hacer, lo tiene que hacer, porque es que además la persona debe acceder es en el lugar de su domicilio. La ley dice que deberá llevar su trámite ese en el lugar del domicilio o dentro del circuito, en caso de que en lugar del domicilio no haya un centro de conciliación o una entidad que le pueda atender. Pero ¿en qué pueblo no hay notaría? O sea, en todos.
Entonces, ahí estamos haciendo un trabajo importante con las notarías para hacerlos pues como comprender que ellos básicamente son unos operadores de la insolvencia y que no pueden negarse a atender estos casos. Y respecto de los centros de conciliación, pues ya, como lo decía, los que cuentan con el aval del Ministerio de Justicia en el país, ya contamos con muchos centros de conciliación. De hecho, aquí en Cali, pues hay más de 10, 15 centros de conciliación que están atendiendo trámites de insolvencia. Algunos pues con muy buenas trayectorias, otros pues con algunos inconvenientes, pero que en el camino los han ido resolviendo. Y la verdad es que para este momento ya no hay lugar a decir que es que no hay donde tramitar insolvencia para la persona natural. Hay mucho donde tramitar, especialmente en Cali, y sé que en las distintas ciudades del país, por los congresos en los que hemos estado y hemos asistido, y que se presentan, inclusive directores de centros de conciliación, conocemos de primera mano que sí hay mucho donde tramitar la insolvencia en todo el país. O sea que este no puede ser una excusa o no hay lugar a considerar por qué no la gente no accede. Si es por tema de lugar, de centro de conciliación o notarías, están de sobra y están de más para que las personas puedan acceder a su trámite. El trámite en sí está diseñado para que se demore 3 meses la negociación. La norma señala que son 60 días hábiles y que son prorrogables 30 días más. Es un trámite muy corto, es un trámite que le permite a una persona natural poder negociar en muy corto tiempo, inclusive en una sola audiencia, de ser preciso, llegar a un acuerdo de pago. No son trámites extensos, realmente la razón de que se vuelvan extensos es cuando se presentan objeciones, cuando hay controversias, cuando los acreedores, digamos, presentan observaciones que de pronto no tuvo en cuenta el deudor en su momento por un trámite mal asesorado, objeciones que llegan ante el juez para que sean tramitadas inclusive por mal diligenciamiento de la solicitud. Entonces, de ahí la importancia de por qué desde el principio el trámite deba ir bien diligenciado y por qué toda la información deba ir en el orden como lo dispone el artículo 539. Esa información deba ir bien detallada, bien consignada, para evitar precisamente que cuando se llegue a la audiencia de negociación con los acreedores, pues digamos, el trámite termine dilatándose o desviándose la intención del mismo por situaciones que pudieron ser previstas y subsanadas en principio. Una vez que se logra obtener la admisión al trámite de insolvencia, esta produce unos efectos puntuales. Y estos son que no podrán iniciarse procesos ejecutivos en contra del deudor, procesos ejecutivos de restitución de bienes o coactivos en contra del deudor, y los que estuvieran en curso deberán ser suspendidos. ¿Qué significa esto entonces? Que una persona que le hayan iniciado un proceso ejecutivo y tenga medidas de embargo, deberá ese proceso, el conciliador, una vez admitido el trámite, deberá oficiar a los juzgados donde cursen procesos ejecutivos de restitución o coactivos en contra del deudor para informar que esta persona ha sido admitida en insolvencia, y el juez entonces acto seguido profiera un auto interlocutorio donde emita la suspensión, profiera la suspensión de ese proceso. Y en el evento de haber sido admitido, y si le inician un proceso ejecutivo o de restitución o un proceso coactivo, deberá entonces el asesor o el mismo deudor, si fuera el caso, solicitar la nulidad de esa decisión en ese proceso ejecutivo. ¿Por qué? Porque así lo dispone la ley. Dice, si habiendo sido admitido con posterioridad hay alguna actuación, el juez deberá declarar la nulidad de la misma en razón a que desde el momento en que se dio la admisión
pues obviamente se surtían estos efectos señalados en el artículo 545 y esa decisión posterior pues se entenderá que es nula y así lo deberá declarar el juez. Entonces ahí tiene el deudor esas dos herramientas importantes para que las conozca también y sepa que sí, habiendo sido admitido, aún así, algunos acreedores que ha pasado, porque muchos, por ejemplo, que ejercen cobros de carteras y de lo que hemos vivido, llaman los deudores y dicen, pero a mí no me sirvió el trámite de insolvencia, porque a pesar de que yo ingresé y ustedes me dicen que a mí ya no me van a iniciar procesos ejecutivos, aún así, mire, me embargó el banco X. Entonces, hay que ser muy claro con el deudor y devolverle la confianza en el entendido que, venga, es que aquí hubo una necedad del acreedor. Usted tiene derecho a pedir la nulidad de ese proceso ejecutivo y de esa decisión de ese juez, porque el juez no está enterado, o sea, el juez no tenía conocimiento, el acreedor fue quien indujo ahí en un error al juez a emitir un mandamiento de pago con una orden de embargo, afectando a ese deudor a pesar de encontrarse en una insolvencia. Entonces, aquí va a poder defenderse también y pedir que declaren la nulidad de esas decisiones por haber sido admitido a un trámite de insolvencia. Y dice la ley que bastará únicamente que aporte el auto de admisión o la certificación que les pida el conciliador de haber sido admitido. Una vez que se está en la audiencia de negociación, pues obviamente concurren todos los acreedores, que es lo ideal. En esta audiencia está el conciliador, que es una persona que debe estar altamente capacitada en el tema de insolvencia para que dirima cualquier situación que se pueda presentar entre el deudor y los acreedores. Tiene una responsabilidad muy grande el conciliador, porque si bien no es quien decide sobre el acuerdo de pago y no es el que va a decidir ni a tomar decisiones respecto del acuerdo al que puedan lograr el deudor y los acreedores, pero sí es un mediador, es un conciliador, es quien acerca a las partes, es quien va a colaborar para que las partes se pongan en un punto de equilibrio de ganar, de que ambos logren la posibilidad de uno entender, el otro comprender, de que haya equidad, de que haya empatía, de que se comprenda la situación del deudor cuando así lo amerite, que se puedan tomar decisiones al interior de las entidades en los comités de una forma especial cuando hayan casos que de verdad meriten un estudio especial, porque los hay, es decir, hay personas que llegan al trámite, inclusive adultos mayores, que ya lo único que tienen es su pensión, pero un endeudamiento exagerado, o sea, personas enfermas con enfermedades inclusive de catastróficas, en malas condiciones, presentándose a un trámite de insolvencia con el único objetivo de que no se les sea embargada su casa, con el único propósito de no perder lo único por lo que trabajaron toda la vida, que es su vivienda, donde están su esposa, a veces inclusive hijos, nietos. Entonces, hay situaciones que de verdad amerita y vale la pena considerar. El conciliador aquí no puede apartarse, no puede ser un convidado de piedra. Yo siempre he dicho que nosotros somos seres humanos y ante todo la empatía, debemos comprender la situación de cada uno, entender que los abogados están representando a la entidad porque ese es su trabajo, pero también comprender al deudor que se presenta a un trámite de estos quitándose, digamos, y despojándose de todo y diciendo aquí estoy, o sea, este soy yo, esta es mi situación, esta es mi realidad y estoy ante ustedes para que sean no quienes me juzguen, porque esto no pretende que haya juzgamientos, sino quienes me apoyen y me colaboren para que conforme al sentido y al espíritu de la ley, pues se pueda lograr, si bien un acuerdo de pago, y si no hay posibilidad de un acuerdo de pago, pues entonces una liquidación, pero una liquidación organizada y justa. Ese es como el objetivo de la ley, permitir que esa persona natural pueda salir de ese endeudamiento y termine finalmente resolviendo su situación económica, pero además en el futuro reactivándose financieramente, porque pues es que finalmente
qué le conviene a las entidades y qué es lo que, y cuál es el propósito de todas las entidades bancarias, pues tener usuarios activos consumiendo ¿qué? Pues los productos, los créditos que ellos ofrecen. Eh, Muchas personas en data crédito, demasiadas, o sea, es una oleada de personas reportadas en data crédito, pero con capacidad de pago. Entonces podemos tener inclusive a un deudor que logró en una liquidación, supongamos que se fue a una liquidación y que terminó adjudicándose sus activos, así fueran pocos en su momento y hubo un descargue para él. Perfecto, esas obligaciones mutan a deudas naturales y los acreedores pues ya no podrán ejercer ninguna acción de cobro frente a este deudor. Quedan casi que a la voluntad del deudor de en algún momento pagarlas para que se reactiven financieramente. Pero fíjense que sí ha ocurrido y ha pasado que estas personas naturales, cuando de verdad quieren reactivarse financieramente y cuando quieren resolver su situación económica, logran unos acuerdos favorables de esos saldos insolutos, inclusive logran unos acuerdos favorables con los acreedores que les va a permitir nuevamente reactivarse en la parte de las centrales de riesgo y terminan siendo unos clientes buenísimos para la banca. ¿Por qué? Pues porque ya están en la capacidad de pago, inclusive su condición económica mejoró, su capacidad de pago mejoró, ya su situación en ese momento no es la misma como fue cuando se presentó el trámite de insolvencia. Ha pasado, lo hemos vivido, personas que llegan desempleadas, pero que cuando están ya en ese otro momento, inclusive tienen 1 o 2 contratos laborales que les permitió dar un giro económico a su vida. Entonces, realmente aquí yo invito y la invitación mía es a que sí le debemos apostar a la ley de insolvencia, sí le debemos apostar al deudor, sí debemos tener el voto de confianza con él. Entiendo que ha habido situaciones y casos donde se han presentado no muy buenas prácticas y que han sido muy censuradas y que lastimosamente por estas prácticas indebidas la ley de insolvencia haya sido tan manchada, ya al punto de llamarla la ley de la trampa, que no se va a generar la cultura del no pago, que se genera la cultura del no pago, y muchas cosas que han hecho que se le ponga como un bloque a que la ley de insolvencia avance. Pero yo sí quisiera manifestar que hay más casos y más gente con buena fe que malas prácticas. Eh, Hay mucha necesidad, realmente. Lo que estamos viviendo en este momento en el país no es un tema menor. Hay mucha necesidad de los deudores y hay mucha situación de endeudamiento que se tiene a la que se le tiene que prestar atención. Creo que es un tema que no se puede descuidar, es un tema que no podemos pasar por alto. Si existen las herramientas para lograr encontrar un equilibrio a la vida financiera, a la vida económica de una persona, pues adelante, hagan uso de ellas, asesórense bien, busquen las personas altamente calificadas y con conocimiento y en experiencia en el tema. Hay muchas personas eh, aprovechándose de la necesidad de los deudores para adelantar trámites sin siquiera saber las connotaciones ni en qué consiste un verdadero trámite de negociación de deudas. Entonces, el llamado y la invitación es a que las personas busquen de la insolvencia, no se queden calladas, no les dé pena, este no tiene por qué ser un tema vergonzante, a nosotros no nos tiene por qué dar vergüenza de ver. Mi situación hoy, recuerden, no va a ser la misma mañana. Hoy puedo estar en una situación apremiante con el tema de las deudas, pero mañana la condición puede cambiar. Entonces, creo que no podemos negarle este derecho a las personas. Todos tenemos que entrar en un trabajo coordinado y armónico para que esta ley que se creó y que la creó el Congreso de la República, porque es que no nos la inventamos los asesores, no se la inventaron los bancos, no se la inventó el deudor, es una ley que está allí, de la cual hay que eh, aprovechar.
Entonces, así como existe la ley de insolvencia para los empresarios, pues también está la ley para la persona natural, que somos más, para que aprovechemos y resolvamos de una vez por todas nuestro tema económico. Hay personas que están reventadas de deudas y prefieren ir a sacar la tarjeta de crédito y entonces pagar con ese cupo la deuda y entonces ya quedaron debiendo, entonces ya no le deben a un solo banco sino a dos, y con las tarjetas lo único que hacen es el carrusel de las tarjetas de crédito. Sacan de una para pagarle a la otra y así se la pasan, y cuando menos piensan están en que no saben qué hacer ni para dónde coger, porque se les fue una bola de nieve inmensa que ya no van a poder, eh, ya les cogió ventaja y ya no van a poder resolver. Y finalmente entonces, ¿a dónde van a tener que acudir? Pues a la ley de insolvencia, pero ¿con qué? Con un pasivo imposible de pagar. Y si tienen unos activos, pues poniendo en riesgo esos activos. Entonces, yo la invitación que hago con esta intervención de hoy es a las personas que no se esperen a estar sobreendeudadas, no esperen a tener que ya no pueden más y que entonces ya me reventé y ya no doy más. No, inclusive antes, cuando adviertan una situación así, acudan a la ley, busquen la negociación, busquen una negociación amigable con los acreedores. No esperen allá tener es un problema encima que ni siquiera con los acreedores lo van a poder resolver. Bueno, ¿cómo se lograría entonces un acuerdo de pago? Tenemos que ubicarnos entonces que de los acreedores que tenemos en la mesa, en la negociación, se requerirá, si la propuesta va a 5 años, pues va a requerir más del 50% de la votación de dos o más acreedores, y si la propuesta es superior a 5 años, va a requerir de una votación superior al 60% de los acreedores. Dos o más acreedores que representen más del 60% del pasivo. ¿Cómo se pagan las obligaciones? En el orden de prelación legal. Primero se pagan si hay deudas alimentarias. Aquí las deudas alimentarias que se hayan causado hasta ese momento como una obligación puntual se pagan de primeras, pero además la cuota alimentaria se tiene que seguir pagando como un gasto de administración, es decir, mensualmente, adicional al acuerdo que debe tener aquí dentro del trámite de insolvencia. Pero supongamos que es una persona que no tiene deudas alimentarias, pues entonces pagará primero las deudas fiscales. Si tiene laborales, entonces primero las laborales. Si no tiene laborales, entonces las fiscales. Luego pagará las deudas que tenga por concepto de prendas, que son cuando se adquieren vehículos o cuando se ha firmado un contrato de prenda con alguna cooperativa o algún fondo de empleados. Luego entonces pagará las deudas hipotecarias, que son las que están representadas en la hipoteca que se hace a los inmuebles como garantía real para garantizar un crédito. Una vez que se termine de pagar el hipotecario, entonces inicia con el pago de todas las obligaciones quirografarias. Estoy hablando aquí puntualmente de la persona natural, porque para el tema de las empresas, pues aquí entrarían los proveedores que están en cuarta clase, pero pues en la persona natural no están. Ya estarán para el momento cuando nos permitan entonces bajo esta ley atender comerciantes. Ya estaremos entonces aplicando todas las clases de créditos y en su momento pues se pagarán igual en el orden de prelación. Entonces recuerden, en primera clase las deudas fiscales, laborales, en segunda clase las deudas prendarias, en tercera clase las hipotecarias, en cuarta clase pues están los proveedores y en quinta clase están los créditos quirografarios, que son todas las líneas de consumo, tarjetas de crédito, libre inversión, todos los créditos que dan los bancos distintos a aquellos que tengan una prenda o una garantía real. Y se pagan en el orden de prelación. Entonces, ¿esto para qué le va a permitir al deudor? Pues para tener un respiro, para que pueda pagar ordenadamente sus deudas y tenga un poco de liquidez, por lo menos asegure sus gastos de subsistencia.
Si no se lograra un acuerdo de pago porque los acreedores no aprobaron la propuesta y porque les pareció que no es conveniente, que no está dentro de las políticas de las entidades, entonces el conciliador deberá declarar un fracaso de la negociación. Una vez que declara este fracaso, remite el expediente al juez civil municipal para que sea quien declare la apertura de la liquidación patrimonial. En esta oportunidad nombrarán a un liquidador que es un auxiliar de la justicia. Esta persona deberá notificar nuevamente a los acreedores, emitir un aviso, pagar un aviso para que en un diario de libre circulación para que se enteren de que la persona está en una liquidación patrimonial. Y tiene dos funciones importantes el liquidador: hacer un inventario de avalúo de los activos y presentar un proyecto de adjudicación. Si hay activos, pues deberá relacionarlos con el valor del avalúo y, consecuente a esto, deberá realizar un proyecto de adjudicación para que estos activos se adjudiquen en el mismo orden de prelación, a los acreedores en el mismo orden de prelación, como señala la ley, hasta donde alcance. Si no alcanzó para pagar más, se pudieron pagar solo los fiscales y el vehículo y quedaron pendientes, y el hipotecario y quedaron pendientes quirografarios, tarjetas, consumos, libranzas, todo esto, pues estas obligaciones mutarán a deudas naturales, serán saldos insolutos que se quedarán en un descargue de deudas como lo dispone la norma y se terminará el proceso hasta allí. Señala también la ley que a partir de ese momento el deudor, ya los acreedores no podrán adelantarle ningún proceso para el cobro de estas obligaciones. Yo siempre lo he llamado, queda a la suerte, a la voluntad del deudor de atender estas obligaciones, a la voluntad de él de negociar con los acreedores. Y adicional, y algo muy importante, y es que los bienes que adquiera el deudor con posterioridad ya no le podrán ser embargados ni podrán ser perseguidos, así hayan quedado saldos insolutos. Óigame muy bien, esto es muy importante porque hay acreedores que han vendido bancos que han vendido las carteras a algunas entidades, y estas entidades han adelantado procesos ejecutivos contra los bienes del deudor, y pues por no tener conocimiento el deudor o por no tener la asesoría de un abogado o de una persona que lo esté acompañando en el proceso con conocimiento, han permitido que los embarguen, inclusive hasta que los rematen por esos saldos insolutos que han quedado en una liquidación, lo cual no era viable porque la ley es muy clara. La ley dice que se mutarán a saldos insolutos, descargue de obligaciones, ya no podrán ser cobrados al deudor, quedan esa su voluntad de pagarlos en algún momento, y que adicional los bienes que consiga con posterioridad no podrán ser perseguidos por estos acreedores en razón de esos saldos que quedaron pendientes. Bueno, este es como todo entonces el proceso del trámite de insolvencia, así muy rápido, así acelerado. Desde un inicio le manifesté al doctor Zuluaga y a Carlos que no, la idea no era dar una clase aquí académica, sino pues como enseñarles en qué consiste el trámite y también al mismo tiempo irnos como metiendo en la actualidad. Muchas gracias, doctora. Me gustaría que socializaran en este momento, porque seguramente hay muchas personas interesadas en compartir los casos que están viviendo pues actualmente y van a necesitar una asesoría, ¿ya? Y aprovechando pues su presencia, bueno, ahí ya tenemos en la pantalla los datos de Mapura Grupo Consultor para las personas que han intervenido en el chat. Entonces ahí tenemos los números telefónicos y los correos electrónicos. Doctor Zuluaga, ¿inquietudes? Doctora Claudia, hubo muchos desde pospandemia, muchos efectos de la pospandemia que se pueden observar en estos tipos de insolvencia. Sí, doctor Zuluaga, así es. Realmente el fenómeno de la pandemia ha sido un impacto muy fuerte para la economía del país, y aún a la fecha, aún estamos ya 3 años después, imagínense, de haber
vivido esa situación tan compleja y todavía hay personas que están arrastrando y viviendo las secuelas de ese impacto que hubo de la pandemia. Realmente en el 2020 tuvimos, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Los trámites eran presenciales, las audiencias las realizábamos presenciales en los centros de conciliación, quienes somos operadores pues viajábamos a las diferentes ciudades donde somos operadores a atender los casos, pero a raíz de la pandemia se creó el decreto 806 que permitió que los trámites se realizaran virtuales y que inclusive la rama judicial cuando retomó labores que lo ordenó eh, eh, la rama judicial, cuando inició sus labores en el julio del 2020, lo hizo de manera virtual y eso nos permitió a nosotros, los operadores en insolvencia, también empezar primero a retomar lo que ya venía en curso y lo que venía en trámite, porque los trámites quedaron suspendidos en los términos y nos permitió retomar los trámites de insolvencia, pero además poder socializar más el servicio. Y la verdad es que en el 2020 hubo demanda de casos de insolvencia, pero sucedió algo especial y es que en la mayoría de los casos comprenderán que a quien se le debe es a la banca. Y al deberle a la banca, entonces, ¿qué pasó con los bancos? Los bancos crearon los alivios financieros. Entonces a muchas personas les dijeron, venga, usted, como estamos en la pandemia, entonces los alivios financieros, ¿cierto? Entonces muchas personas dijeron, sí, estoy endeudado, pero como me dieron el alivio financiero, entonces pues no tengo que acudir a ningún trámite, voy a esperar. Pero estos alivios financieros que en algún momento se creía que eran pues como una oportunidad para que este deudor tomara un poquito de respiro y ante ese cese de actividades y ante esa situación tan compleja de la pandemia, eh, no tuvieran pues la liquidez. Llegó un momento en el que cuando ya se terminaron los alivios financieros, que fue casi 6 meses después, casi un año después, se encontraron con que estaban más endeudados, porque debían inclusive todos esos meses de intereses que se los convirtieron en algunos casos como un aumento al capital o como una deuda adicional. Entonces, imagínense, si no tenían con qué pagar la deuda principal, pues mucho menos para pagar una deuda adicional o recargada en el valor. Aumentos de cuotas, cuando ya se terminó el tema de los alivios, hubo unos aumentos de cuotas en los créditos que se volvieron impagables. Realmente, en el año 2020, según el estudio y las cifras que tiene el Ministerio de Justicia, que yo digo que pueden ser más, porque hay algunos datos o cifras que uno ya caminando tantos años en este tema de la insolvencia dice, no, son más casos, pero pues no sé por qué en el ministerio se reportan estos, pero por ejemplo, yo revisaba y el ministerio tiene reportados 2022 casos para el año 2020 y esta cifra se aumentó para el 2021 en 3.213 casos, luego entonces para el 2022 4.382 casos y del 2023 solamente enero y febrero, es decir, a corte febrero del 2023, 576 casos. Yo me atrevería a decir que a este mes, septiembre del 2023, nosotros en casos de insolvencia de persona natural ya pasamos por más de los 6.000. Porque este año se ha notado, por ejemplo, desde el año pasado a este se ha notado el aumento de los casos en insolvencia de personas naturales. Es decir, son muchas las personas endeudadas y que están viviendo las secuelas inclusive de la pandemia, pero si comparamos con el número de casos que se están presentando, aún inclusive sigue siendo inferior porque se esperaba que fueran más, se esperaba que fueran más. Pero la gente, como lo digo, a muchos les da temor, otros no cuentan con el dinero para presentar un trámite de insolvencia.
Otros, por ejemplo, prefieren endeudarse más para lograr cubrir un poco el nivel de endeudamiento que ya tienen, en fin. Una pregunta, doctora Claudia. ¿Cuál es el efecto de la decisión del Banco de la República de estar aumentando la tasa de interés, que ya en este momento, yo me acuerdo que eso estaba en el 4 y ahora está en el 13, y se está esperando que salga la del mes de agosto, que seguramente será un aumento o no lo habrá de acuerdo con los reclamos que hay? Pero ¿cuáles son los efectos para estas personas que están en este régimen de insolvencia personal, A ver, del crecimiento de los intereses? pues a ver, pensemos en algo. Es que la pregunta que usted me hace es que ¿cuál sería el efecto para quienes están en Sí, insolvencia? Pues sí, digamos que aumenten las tarifas en los créditos para alguien que ya esté en insolvencia, pues en realidad no afectaría. ¿Por qué? Porque cuando se entra a la insolvencia, estas se obligaciones define. ya quedan ahí, hay un corte, allí hay un corte y la propuesta de pago que presenta el deudor realmente va a ser es para pagar el capital con un valor de interés a plazo que no es el que tenga el banco, ni el que le aplicó cuando le otorgó el crédito. Ni siquiera le podrá aplicar el interés que esté vigente a la fecha. No, las negociaciones son distintas. En un trámite de insolvencia, la persona va a tener la oportunidad de negociar únicamente el capital y sobre ese capital podrá ofrecer el pago el reconocimiento de un interés a plazo, es decir, durante el tiempo en que se vaya a demorar en pagar estas obligaciones. Y en este momento, la verdad, en muchos casos, ¿qué se ha hecho? Se ofrece dentro de las propuestas de pago un interés que no supere el 6% efectivo anual. La condición es totalmente distinta. Entonces, en realidad, sí es muy favorable para una persona que esté muy afectada hoy con el tema de endeudamiento, pues acogerse al trámite y lograr unas negociaciones inclusive muy favorables comparado con ese incremento de esos intereses que están establecidos hoy. Perdón, la última pregunta que yo le haría. Si usted tiene créditos, está insolvente, pero o va para la insolvencia y tiene créditos, supongamos, del 25 o 26% de interés normal y corriente, que puede ser el de ahora, ¿qué le pasa a esta persona cuando entra al régimen de insolvencia? Si tiene un crédito que está pagando, hablemos de una tarjeta de crédito que son las tasas Sí. más altas. Si tiene una tarjeta de crédito que adquirió con un cupo de 5 millones y la está pagando con una tasa al 23%, Ujú. si entra a la insolvencia, negocia el capital de esa tarjeta y el pago de esa tarjeta ya no va a ser al 23%. El pago va a ser del capital porque concurre con los demás créditos quirografarios. Una tarjeta de crédito es un crédito quirografario que entra a concurrir con los demás acreedores que estén en el mismo orden de prelación, en la misma clase, Entonces, esa tarjeta, vamos a poner un ejemplo. Tenemos a Juan que tiene una tarjeta con el banco X por 5 millones. Tiene un crédito de consumo con el banco Y por 10 millones. Y con el banco Z tiene una libranza por 12 millones. Tenemos aquí entonces a Juan con 27 millones de créditos quirografarios. ¿Sí? Cada uno tenía un interés, vamos a hablar, el 23% cada Bueno, uno, sobre eso los estaba pagando. Pues esos 27 millones, que es el capital, ya no los va a pagar con el 23%. Esos 23 millones, cuando llegue el momento de pagarlos, los va a pagar en un plazo que se estudia y se establece en el momento en que se hace la asesoría, pero reconociendo el 6% efectivo anual para pagar esos 27 millones y los va a pagar a prorrata. Es decir, que si dispone de una cuota de 1 millón de pesos, le vamos a distribuir ese 1 millón de pesos al pago de esas 3 obligaciones, de acuerdo al porcentaje que corresponda como acreedor, pero reconociéndole únicamente el 6% efectivo anual.
Lo estoy hablando dentro de una propuesta que yo presentaría y que acostumbro presentar en mis trámites de mis clientes para los acreedores. Muy bueno. Nos olvidamos de ese 23%. Gracias. Carlos, ¿tiene alguna otra inquietud? No, doctor Zuluaga, agradeciéndole, doctora Claudia, por estos minutos, por esta exposición tan clara de un tema tan relevante, tan importante, del cual hay que estar informados, como es el de la insolvencia de personas naturales no comerciantes. Muchísimas gracias, doctora Claudia Zapata. Me agradó No, a mucho ti, ese Carlos. enfoque, me agradó mucho ese enfoque humano. La verdad, se trata de una persona con grandes dificultades y hay que ayudar precisamente a resolvérselas. Listo, gracias. A ustedes muy amables y ya saben, tenemos toda la intención y la disposición de acompañarlos en el trámite de insolvencia, en la asesoría, para que acudan a esta ley que de verdad es beneficiosa y logren hacer llegar a unos acuerdos muy organizados y muy serios con los acreedores, pero sobre todo protegiendo la economía, protegiendo el patrimonio, pero recuperando la tranquilidad familiar y personal, que es la más importante. Doctora Claudia, me gustó mucho la utilización del término operadores de insolvencia, Operadores. porque pues generalmente uno habla de los asesores, consultores, gestionadores, pero ahora se llaman operadores, me parece que suena bien. Muchas Sí, gracias. a ustedes muy amables. Gracias por la invitación.